Lecciones de solfeo y piano, Pascal Quignard. Traducción de Luis Pérez Oramas y Adalbert Salas Hernández. Pretextos, colección Textos y Pretextos. Las lecciones de solfeo y piano de Louis Poirier, Ancenis, 1919-1929. Le debo todo a Louis René de Forget. Me publicó en 1969. Me hizo entrar como lector a Ediciones Gallimard en 1969. Incluso me ayudó financieramente cuando yo era chofer de Bagmaestre en el ejército, Estado Mayor de la Primera Región Militar en Saint-Germain-en-Laye en 1971. Las obras de Forget y de Grac no son tan lejanas entre sí como se creería. Es el mismo mundo, es la misma belleza de la lengua, la misma perfección de estilo, el mismo universo romántico, la misma pasión por la ópera. Grac está más cerca de Breton, de Forget más próximo a Bataille. Grac está próximo a Hans Belmer, de Forget más cerca de Pierre Klossowski. Habría que escribir un paralelo entre de Forget y Grac a la manera de Plutarco. Yo sería más modesto. Voy a limitarme a un detalle puntual de erudición porque, a decir verdad, soy el único que puede tratarlo. Lo voy a hacer en dos partes. Primero los hechos, luego Chaminadour. Primero los hechos. En 1895, Julien Quignard, organista en Ancenis, murió súbitamente. Una carta de condolencias de Maurice Rollinat conserva su rastro. Tenía 4 hijos. La mayor, Juliette Quignard, de 16 años, lo sustituyó en los órganos durante más de 70 años. Fueron más de 70 años de servicio continuo, sin ocio posible, sin vacaciones, con ocasión de lo cual la municipalidad le otorgó una medalla del trabajo que la dejó sombría. Recuerdo que ella no respondió al discurso del alcalde. Es verdad que no hablaba nunca, sonreía, era muy tímida, hacía música, vivía con sus manos en los mitones y no hablaba. Fue así que Juliette Quignard, sola a los 16 años, pudo mantener a su madre, Constance Quignard, sus 2 hermanas menores, Marguerite y Marthe Quignard, y su pequeño hermano, Georges Quignard. 25 años pasan. En 1919 y en 1920, el jueves por la tarde, después del almuerzo, el pequeño Louis Poirier llega de Saint-Florent a Ancenis en carreta, más precisamente de la mercería al por mayor Protom et Poirier, calle de Grenier-Rassel en Saint-Florent-le-Vieux, al número 10 de la calle de Vinaigriers en Ancenis, para tomar su lección de solfeo, seguida de su lección de piano, en las clases de las señoritas Quignard. Aquí tengo una foto de una maravillosa tristeza, reencontrada en la basura el día en que la casa de Jean-Michel en Ancenis fue vaciada hace ya una decena de años, al día siguiente de su muerte. Los lectores son gente maravillosa. Alguien pasa por la calle, ve en un cubo de basura una vieja foto de la clase de 1920 de las lecciones de las señoritas Quignard, la recoge, la introduce en un sobre con una breve frase, la dirige a mi nombre a las ediciones Gallimard, quienes me la envían. Esta foto está fechada en 1920. No sé por qué me llena de felicidad citar a los muertos, una lista de muertos que nunca han sido citados, y dedico estos nombres que nunca han sonado, estas minúsculas vidas apagadas, a Pierre Michon, que se encuentra aquí, en algún sitio, entre las sillas bajo el claustro. Estos desconocidos son, sin embargo, los únicos en el mundo, con su hermana Suzanne y sus padres, que escucharon durante 2 años a Julien Gracq tocar el piano. Las 2 hermanas Marcilly, Yvonne Chauveau, Jean-Michel, Denise Fons, Adrienne Hollard, Paulette Raffin, Odile de Saint-Volvy, Paul Chauveau, Marthe de Poissonat, Marthe Hoyard, la señorita Marguerite Quignard, Jacques Quignard, mi padre, Marie-Louise Chevaux, la señorita Marthe Quignard, dibujo y violín, Annick Chevaux, Oder, guitarra. Esto es lo que está escrito en el reverso de la foto de la clase. Algunos signos de interrogación en tinta violeta, sin duda debidos a la pluma de Jean-Michel, señalan a los desconocidos, o al menos a aquellos cuyos nombres se le escapaban. Estamos en la primavera de 1920. Todavía no hemos llegado al mes de julio. Louis Poirier todavía tiene 9 años. Todas estas niñas y jóvenes de 5, 6 años hasta 15, 16 años la escuchan impartir su dictado musical, tocar de memoria el fragmento de la semana anterior, tomar su lección de piano hasta que la señorita Juliette llene en silencio su cuaderno para anotar el trabajo de la semana siguiente. Mi hermana Marianne
posee una pequeña pintura al óleo de mi tía Juliette, de quien era ahijada, y que fue hecha por mi tía Marthe al terminar la Primera Guerra. Es, pues, exactamente el rostro de Juliette Quignard cuando enseñaba el piano a Julian Grach en el número 10 de la calle Vinegriers, en Ancenis. Detrás, a la izquierda, vemos el piano con el cual era impartida la lección, en el cual Julian Grach tocó durante 2 años. Era un Pleyel negro en el cual yo toqué durante mucho tiempo. Estaba en mi cuarto. Aprendí el violín con mi tía Marthe, el piano y el órgano con mi tía Juliette. Voy a recrear exactamente cómo se desarrollaban las lecciones. La enseñanza que se ofrecía en los cursos de las señoritas Quignard era muy tradicional. Disociaban siempre la lectura y la interpretación. Solo se aprendía de memoria, como con los verbos griegos irregulares, jorao, opsoma, eidon, geóraca. Todo debía ser recitado con la punta de los dedos. Todavía tengo esos pequeños cantos, esas salmodias en el oído. Primero las 7 notas, las 7 llaves, los 7 silencios. Luego las 5 alteraciones. Luego los 5 ornamentos. La lista de los 7 sostenidos, la de los 7 bemoles, las 14 escalas mayores, las 14 relativas, los 28 arpegios correspondientes. Para terminar, las 2 reglas para la transposición a primera vista. Ahora, aquí está el orden seguido para cada lección de solfeo y de piano. Primero, sentado frente a la mesa, Louis Poirier lee mudamente las notas, luego las tararea en voz baja, a destiempo, una a una, con la entonación requerida. Enseguida marca el compás y se pone a cantar con fuerza, subrayando los tonos, respetando los tiempos y modulando las intensidades según los matices indicados. Como conclusión de la parte de solfeo del curso viene el instante del dictado musical. Se trata de una línea melódica que hace falta anotar con exactitud en su tonalidad, en su armadura, en el conteo de sus tiempos para obtener sus valores y sus ritmos. Luego el niño deja la silla y la mesa y se sienta sobre el taburete frente al piano. Toca la sonata de la semana anterior, que ha debido aprender de memoria. Luego viene el descifraje de un nuevo fragmento que deberá ser estudiado y memorizado para la semana siguiente. Primero en voz alta, lee en la partitura las claves de sol y de fa separadamente. De este modo, cada parte, para cada mano, recibe su canto antes de ser interpretada. Es solamente en este momento que se colocan las manos encima del teclado, que se marca el compás al aire, que los dedos llegan a articular las teclas. A la menor dificultad encontrada por los dedos tanteantes, el profesor anota a lápiz sobre las notas en la partitura la digitación preferible. Hecho esto, se requiere del alumno que cante de nuevo toda la mano izquierda o toda la mano derecha, marcando el compás sobre el muslo con la otra mano antes de volverla a tocar, siempre por separado en el teclado. Durante estos ejercicios, Louis Poirier esencialmente aprende a mantener sus muñecas encima del teclado, a girar el pulgar sin mover el resto de la mano, a hacer regularmente las 2 escalas mayor y relativa apropiadas para cada fragmento, a lanzar y volver a descender sobre 3 octavas los arpegios correspondientes a la armadura. Mi tía Juliette siempre colocaba una pequeña goma sobre cada muñeca. Si por desgracia uno hendía la muñeca, la goma caía e inmediatamente uno recibía un golpe de junco sobre la muñeca defectuosa. Mi tía Juliette nunca decía palabra. Había entonces que levantarse espontáneamente del taburete, revestido de terciopelo granate, buscar en el suelo donde la goma había podido rebotar, recogerla, tendérsela a mi tía Juliette, que no decía nunca nada, que la tomaba con su mano siempre a medio cubrir por los mitones de los organistas. Había que montarse de nuevo sobre el terciopelo del taburete, curvar de nuevo las 2 muñecas encima de las teclas, esperar que ella hubiese colocado de nuevo las gomas sobre el dorso de la mano y al fin retomar la sonata a partir del lugar exacto que mi tía Juliette señalaba en la partitura con la punta de la vara de junco. 50 años pasan. En el mes de junio de 1968 recibí de las manos de Marthe Quignard los órganos de Ancenis que ella misma había recibido de las manos de su hermana Juliette, muerta en 1966. Escribía en mi tiempo libre un ensayo sobre Maurice Sèvres, que durante el verano envié a las ediciones Gallimard. Louis-René de Foguet publicó inmediatamente en una revista que dirigía, junto a Paul Celan, Michel Legris, Yves Bonnefoy, André Dupouchet, en el mes de septiembre de 1968, uno de los capítulos de ese libro. Después, Paul Celan me propuso traducir obras poco conocidas de los griegos antiguos
para la revista L'Éphémère y Louis-René de Foguet me propuso leer manuscritos para Ediciones Gallimard. Dejé Ancenis en el mes de septiembre y me instalé en París. 20 años pasan. En 1987 publiqué en la librería Hachette un libro titulado La lección de música. Graac pronto halló el vínculo con sus propias lecciones de música en casa de mis tías abuelas. Primero se cercioró por carta, una pequeña postal no más grande que una tarjeta de visita, de que yo pertenecía a la misma familia que las señoritas Quignard de las clases en la calle de Vinagrier, en Ancenis. Se lo confirmé, me convidó al círculo militar. Cuando llegué al círculo militar en el 8º distrito de París, Julian Graac me miró consternado. Me explica que no llevo corbata y que no voy a poder ser admitido en el salón donde debemos almorzar. Me lleva entonces hasta un joven militar, quien a su vez me conduce a una taquilla donde alquiló una corbata de puntos blancos sobre fondo negro. Julian Graac no parece incomodado por esta pequeña escena humillante, en todo caso jerarquizante. Otro soldado del contingente nos lleva a la mesa reservada por Graac. Extraño almuerzo en el que nuevamente Julian Graac la emprende contra mis tías abuelas de Ancenis, a las que justifico lo mejor que puedo. Pero, ¿cómo justificar a Juliette Quignard por haber quedado huérfana tan joven? ¿Por haber sido pobre el resto de su vida? ¿Por haber amado hasta ese punto la música de cámara, la música sabia en detrimento de la música popular? ¿Por haber preferido tanto a Bach sobre Wagner? Ahora Chaminade. Entre nosotros, Ancenis y Saint-Florent, a orillas del Loira, eran apenas dos pequeñas ciudades. Estaba Chaminade en Guéret. Voy a leer 3 frases maravillosas y terribles de Graac. Estas son las referencias. Lettrine 2, 1974, página 172, o también Pléiade 2, 1995, página 356. En Ancenis era tarde. Intenté encontrar la calle donde en 1919 y 1920 el jueves en la tarde iba a recibir mi lección de piano en la casa de las señoritas R. Yo no sé si una sensibilidad infantil es capaz de registrar, de desentrañar en una escena vivida el timbre exacto que vendrá a despertar más tarde la lectura de un gran novelista, pero si esto es posible, en efecto fue en la calle Baguem, a los 9 o 10 años, que descubrí a Balzac. La señorita R abría al tocar yo el timbre. De sus mitones asomaban solamente las puntas de sus dedos. Sin mediar palabra, colocaba la partitura en el piano. Yo comenzaba mis escalas sentada cerca de mí, siempre sin mediar palabra. De vez en cuando me tocaba ligeramente, secamente los dedos. Suspiraba. Yo volvía a comenzar. Los dientes apretados, los dedos tiesos. Pequeño Sísifo musical y resignado. Las señoritas R han debido vivir allí en la calle Baguem hasta el fin, en la penumbra y el frío glacial, el chal ajustado alrededor de los hombros, ya no esperando nada nunca de la vida, salvo las magras entradas de fin de mes que permitían comer, mortalmente menesterosas y solitarias, pequeños fantasmas negros y mudos, la golilla alta alrededor del cuello, los labios apretados, poco a poco congelados vivos, pero entre los muebles familiares, y guardando hasta el fin una última apariencia de alcurnia, siempre señoritas. Esa lenta inercia, esa rigidez y ese frío fúnebre que inmovilizaba poco a poco, mucho antes de la muerte, a una pareja de viejas solteronas arruinadas en el fondo de una calleja de subprefectura. Esto hirió a los míos. Esto incluso enfureció a cierto número de habitantes de Ancenis. La pobreza de los míos era evidente. Había un piano en cada planta, instrumentos de cuerda por doquier para hacer tríos, cuartetos, quintetos de improviso. Pero de resto, nada. La mayoría de las habitaciones carecían de electricidad. Había algunas estufas minúsculas de latón. Había otra, gris pálido, de gasóleo, que arrastrábamos de un lado a otro cuando tocábamos música. Comíamos poco, nada caro, entrañas. No lavábamos la sartén donde las freíamos. Poníamos un poco de mantequilla, sal, pimienta, un poco de vino y lo untábamos con pan, los grandes panes salados del Loira. Luego, con café, comíamos un bizcocho de la fábrica Lou en Nantes. No puedo distinguir a las 3 hermanas Bronte de mis 3 tías abuelas. Charlotte, Anne, Emily Bronte habían hecho voto de fundar una escuela para muchachas en la casa parroquial de su padre. Juliette, Marguerite, Marthe Quignard lo hicieron realidad en el 10 de la calle Vinagriers, en Ancenis,
al menos hasta 1927, fecha en la cual la tuberculosis se llevó a mi tía Marguerite. Ah, los organistas de Ancenis no eran los merceros de Saint-Florent-le-Viel. Todas las noches cada uno tenía que buscar su lámpara a pigeon, cada uno su vela, puestas en fila a lo largo de la barra de cobre de la cocina. El pozo, del que hacíamos uso con una bomba, estaba situado afuera contra el muro, almenado en las piedras mohosas del jardín. El agua caía de golpe pesadamente en el balde que teníamos que sostener. Durante años en Pascua yo leía a la luz de una vela. Avanzábamos prudentemente, protegiendo la llama con la mano, en el pasillo helado, temblando dentro de la dormilona de algodón bordada con hilo azul. Eran pinturas de Georges de Latour, un poco más infantiles y un poco más enflaquecidas. En la mañana yo vertía un balde de carbones, deslizaba pedazos de guacal, trenzaba las páginas de los periódicos que habían envuelto las legumbres del mercado, quitando las hornillas de la cocina para reavivar el fuego. Louis René de Foguet era muy rico, poseía castillos. Julian Gracq, Marcel Proust, Raymond Roussel eran tan acomodados que publicaban por cuenta propia. Michel Legris tenía chofer, camarero, mayordomo. En lo que a mí concierne, una tetera y una cama fueron suficientes para mis días. A ello añadí los miles de libros que sacaba de las bibliotecas religiosas, nacionales, universitarias, municipales. Un creyón, el reverso de los sobres, es así como el correo que uno recibe puede ser reenviado a Dios. Esto es, sin duda, la sublimación, desviar pedazos de papel y trozos de cartón de la basura colectiva que suele ser su destino. ¿Por qué Gracq, años más tarde, decenas de años más tarde, 67 años más tarde, hincaba el cuchillo en la llaga de un destino infeliz? ¿Por qué ante Roma, a las 7 colinas de Roma, ante la música sabia, quiero decir instrumental, quiso mantener una animosidad tan tenaz? ¿Cuál es la naturaleza de esta extraña lealtad hacia los sinsabores de la infancia? Pienso en la venganza de Lautréamont, en su rebelión contra los maestros del Liceo Imperial de Pau, en sus violentas diatribas contra el profesor de francés, latín, griego, retórica, homosexualidad, que se llamaba Gustave Hinstin. El señor Hinstin nació en 1834, fue removido, revocado, reintegrado, dado de baja con tratamiento, expulsado. En varias ocasiones quiso suicidarse, murió en 1894, justo un año antes de que Julian Quignard muera, de pronto, en Ancenis, y de que Maurice Rollinat envíe a su viuda Constance una pequeña postal. Es posible que Gracq haya querido responder al desasosiego de su infancia con una cólera comparable a la de Isidore Ducat. También de Foguet detestaba Roma y todo lo que le recordaba las versiones latinas del internado de Saint-Purec. Se negaba a leer mis libros cuando encontraba en ellos citas en latín. El hijo del mercero de Saint-Florent, que se llamaba Poirier, quiso ennoblecerse con el nombre de Gracq. Yo, el sobrino de pobres maestras de música, conservaba el nombre pobre, el nombre desdeñado por los ricos autóctonos de Saint-Florent-le-Viel, el nombre de los organistas Quignard. Pertenezco a una de las más viejas familias de Orsena. El hijo del mercero de Saint-Florent usaba monóculo y se creía un aristócrata, un germano, un celta, un wagneriano, un dandy. Esas esperanzas me son ajenas. Nunca las tuve. Pertenezco a un linaje de profesores, por el lado de mi madre, a un linaje de músicos, por el lado de mi padre. Nunca he soñado con elevarme socialmente, porque eso, ser letrado, ser músico, me parecía lo más alto del mundo. Aún me parece lo más alto del mundo. Quizás me haya vuelto escritor, pero nunca he soñado siquiera con volverme escritor. Leer en mi rincón era el objetivo de mis días y en este sentido he logrado lo que quería para mi vida, porque es aún el designio que formulo cuando me levanto y cuando cierro los postigos al final de la noche, en la penumbra incierta, siempre un poco opaca, temblorosa, casi completamente silenciosa, justo antes del día. Los gatos quieren salir, quieren ir a inspeccionar lo que sucede en la ribera, a mezclarse con el canto de los pájaros que todavía se busca en el aire y la luz ausente, a escaparse en la bruma que se alza. Ya no es el Loira, es el león. Un día dimití de todas las funciones que entonces ejercía para volver a encontrar el estudio de las notas de todas las claves, de las letras, de las partituras, de los manuscritos del piano, del violín, del alto, del violonchelo, de las escalas mayores y relativas, de las lenguas de los libros.
El estudio es al hombre adulto lo que el juego al niño. Es la más concentrada de las pasiones, es el menos decepcionante de los hábitos o de las atenciones o de las costumbres o de las drogas. El alma se evade, los males del cuerpo se olvidan, la identidad personal se disuelve, uno ve pasar el tiempo, uno despega hacia el cielo del tiempo. Solo el hambre hace levantar la cabeza y nos regresa al mundo. Es mediodía. Ya son las 7 de la noche. Hay cosas que hieren el alma cuando la memoria las hace resurgir. Cada vez que pensamos en ella, la garganta se anuda. Cuando las decimos, es incluso peor, pues engendran poco a poco, si buscamos compartirlas con aquellos que las escuchan, que alzan la faz, que tienden su rostro, que atienden a lo que vamos a decir, una pena o al menos una vergüenza que las redobla. Hacen temblar un poco los labios. La voz se quiebra. Dejo de hablar. Pero entonces comienzo a escribir, porque se puede escribir lo que uno ya no está en condición de decir. Se puede escribir incluso cuando se llora. Lo que no se puede hacer al escribir, cuando uno está escribiendo, es cantar. Complementos a las lecciones de solfeo y piano sobre Gerard Beauvillier y sobre Paul Celan. Nota. La conferencia pronunciada en el Banquet du Livre en La Grasse el domingo 8 de agosto de 2010 en el pequeño claustro era más larga. Comenzaba por rendir homenaje a un amigo que acababa de morir, Gerard Beauvillier, y antes de convocar a la figura de quien me había enseñado órgano y armonía, yo aproveché para evocar a quien me impulsó a traducir del griego, Paul Celan. Les agradezco ser tan numerosos, les agradezco estar aquí al final del día. Las cigarras no dejan de cantar, pero les prometo, el calor va a ceder. Me conmueve la idea de hablar de alguien a quien quise mucho, que ya no está, pero me contenta hacerlo. Es necesario saber pronunciar el nombre de los muertos. Esta noche voy a evocar a 3 personas singulares, muy singulares, los 3, cada uno maravilloso. Gerard Beauvillier, Paul Celan, quien me enseñó a traducir. La tercera será quien me enseñó órgano y armonía. Hace un año, justamente un año, en el mes de agosto de 2009, precisamente después de la lectura que había hecho Pierre Michon, Colette, Émile, Olive, nos hizo señas a Martín y a mí, Martín, Émilie, Saada. Los 3 salimos al patio, cogimos el coche, subimos a Verdier, atravesamos el pequeño puente, los viñedos, estacionamos el coche en el campo de olivos, empujamos la puerta, abrimos el refrigerador, tomamos una botella de Corbière rosado, helado, y subimos a beber con Gerard. Reímos mucho. Jean-Marcel Léon, así era como lo llamaba. Reímos mucho. De lo que leí sobre él tras su muerte, todo estaba muy bien, realmente muy bien. Pero yo añadiría solo esto, la risa. El humor arrebatador, muy particular. Avanzaba en largas frases, desplazándose, sincopándose, repleto de incisos. Ese hombre era una callejuela que se bifurca, que lanza paréntesis, que abre bruscos desvíos, pero Bob nunca perdía el hilo de lo que relataba. Buen samurái nunca perdía de vista el golpe final que iba a propinar. Reíamos, y Bob te miraba sonriendo con un pequeño aire modesto, muy orgulloso del accidente en la ruta o del descarrilamiento de tren que había provocado en el alma. Un dédalo y bruscamente uno cae sobre el Minotauro. Es el origen de la palabra escolio. En Spinoza, no es en las demostraciones, sino en los escolios que se hace el pensamiento. Los escolios, esa fue la invención de Dédalo cuando, venido de Atenas, proscrito, construyó el laberinto instigado por el rey Minos. Los rincones, los recovecos, los callejones sin salidas, aporos, las pistas falsas, los ángulos muertos, los encaminamientos giflos, los escolia en zigzags, las escoliosis del espacio. Voy a permanecer un instante en la lengua griega para quedarme un instante todavía con mi amigo. ¿Qué es un amigo? En griego, ¿qué es un filos? Para rendir homenaje a Gerard Beauvillier, les he traído mi Teubner. Apareció en Leipzig. Todo lo que viene de Leipzig es bueno. Bach, Büchner, Zenón. Les voy a leer en griego un pasaje de Diógenes Laercio sobre la vida de Zenón, porque es el primer filósofo, creo, que ha tenido la idea de definir al amigo de manera muy curiosa, a partir de personas gramaticales. También escogí a Zenón pensando en Bob, porque es el único filósofo de la antigüedad griega que era judío sin concesión. Ustedes saben cuán apegado estaba Bob al nombre judío, a su inscripción. He aquí el texto de Diógenes Laercio. Su padre se llamaba Manasés,
Zenón el chipriota era tan negro de piel que lo llamaban palmera de Egipto. Tenía el cuello torcido. Cuando consultó al oráculo, preguntándole a qué consagrar su vida, el dios le respondió: «Vuélvete del color de los muertos». Él comprendió. Se puso a leer a los autores antiguos. Retomo el texto griego. Syncrotizoito tois necrois. Vuélvete del color de los muertos. La lectura es, pues, mucho más que una metamorfosis. Es mucho más que una mutatio. Es una metacromatosis. La lectura no consiste solamente en sincronizarse con los asuntos de los antiguos, Tatón Archaion, sino en sincromatizarse con la luz desaparecida y su mundo devorado o perdido. Así pues, siendo rico su padre Manasés, Zenón se embarca en Chipre con dirección a Fenicia. Naufraga, vuelve a dar en Atenas, vuelve a dar aún más precisamente en el Pireo, sentado en casa de un librero. Lee un ejemplar de los Memorables de Jenofonte y queda prendado de admiración por ese Sócrates de quien habla el libro. Diógenes Laercio escribe: Zenón levantó los ojos del libro que Jenofonte había compuesto y preguntó al librero: ¿dónde viven estos hombres? El librero le señaló en la calle a Crates que pasaba. Le dijo: Touto paracoluceson, sigue a ese. No fueron los frescos lo que lo llevó hacia el pórtico poecil, la Stoa Poikile. Fue la memoria de los mártires. En verdad, el pórtico, la Stoa, en Atenas, era lo que en París el muro de los federados en el Père Lachaise, muy cerca de la tumba de Proust, quien nació cuando los comuneros caían bajo las balas de una ametralladora, siendo los versalleses los primeros en servirse de ametralladora para matar de manera multiplicada, no individual, industrial, a sus compatriotas parisinos. La Stoa era donde habían sido diezmados 1.400 ciudadanos bajo la tiranía de los 30. Es allí que Zenón deseó enseñar. Es allí donde fundó el estoicismo en el año 300 a.C., en el elogio incondicionado de los tiranicidas. Amaba sobre todo estudiar y leer, detestaba la multitud. Con más de 2 se es infeliz. Su definición del amigo es célebre: otro sí mismo. Pero aquí yo me detengo. La traducción francesa es defectuosa. La traducción inglesa no es mejor, a second self. No. Precisamos pasar al griego. Un amigo, nos ha prevenido Zenón, pertenece al menos que 2. Yo voy a ofrecerlo en pequeño griego. Cuando mi padre aún vivía, contaba de buena gana que al nacer yo, él estaba siguiendo un curso de pequeño griego. El director del liceo había entrado en clase mientras él estaba desmembrando un alegato de Lisias en pequeño griego. Esta expresión era, por lo demás, un resto de colonialismo del Imperio francés y, sin la menor duda, de racismo, que gozaba en favor de los colegios jesuitas. Se decía pequeño latín, pequeño griego, como se decía pequeño negro. Se trataba de traducir pegando las palabras de la lengua de llegada sobre la sintaxis de la lengua de partida. Pierre Klossowski y yo mismo, siguiendo su ejemplo, adorábamos estos ejercicios que desnaturalizaban totalmente a la lengua. A menudo hablábamos de ello en su pequeño apartamento cerca del metro Glacier. Encontrábamos aquello cada vez milagroso y desde cierto punto de vista teológico. La lengua materna se hacía totalmente bárbara. La penuria, a pesar de los billetes de racionamiento, era tal en los años de la posguerra que la atención de los alumnos disminuía seriamente al final de la mañana. Hacía falta animar de la manera más cultivada posible los últimos momentos de hambre, antes de un almuerzo que sería él también necesariamente austero. Añado por mi parte que mi madre venía de romper aguas escuchando a Boris Godunov cantado por Shaliapin. Ustedes ven, tuve la suerte de ser un niño traumatizado aún antes del traumatismo del nacimiento, pero detengo aquí mis confidencias idiotas. Vuelvo entonces al texto griego de Zenón que define la amistad philos alos ephego. En pequeño griego, amigo otro dije yo. En castellano, dice que el amigo es otro yo. Zenón es muy preciso. El amigo no es para nada a second self. El amigo no es un otro sí mismo. Ego no es un ille, un él mismo. El amigo es un allos ego, un otro yo. Que el amigo sea un otro ego significa el amigo es otra primera persona del singular. En ese sentido, Montaigne no comprendió a Zenón. No es porque era él, porque era yo. Zenón es mucho más profundo que Montaigne. El amigo entre las personas gramaticales no es ni el tú, ni el él, ni el interlocutor, ni el tercero. El amigo es ego, es la posición sujeto. Es por ello que sufrimos cuando el amigo desaparece. Nos llega al corazón.
Es ego quien es abandonado a la muerte del amigo. No es la periferia lo que se afecta por la muerte del amigo, es el corazón quien revienta. Así es que el fundador del estoicismo ha sido el primero, a mi entender, que haya definido la amistad a través de ese desdoblamiento del operador de la toma de palabra. El amigo es el yo más yo que yo. No es un interlocutor en el diálogo, no es un destinatario en el destino. Es el único sin destinatario que sea ese yo quien toma la palabra en el fondo de cada uno de nosotros mismos. En otras palabras, solo los solos experimentan la filía. La soledad es la condición necesaria del pacto maravilloso de la amistad, porque se trata de un contrato, a la inversa de la familia, que es una consecuencia. Es una decisión y no un rastro. La amistad es el no símbolo por excelencia. Los amigos no se emborronan. Entre paréntesis, ¿qué quiere decir la edad madura para un hombre? ¿Cuál es el equivalente del estadio madre en el destino de los muchachos? ¿Cuál sería la madurez de los machos? ¿Se puede hablar de un estadio adulto para ese ser cuya sexualidad es perpetuamente adolescente? Para los hombres, ser maduro es quizás devenir un individuo, consagrarse a la compañía de un individuo. ¿Es eso quizás simplemente la amistad? En este caso hay que pensar el vínculo amical como lo opuesto al vínculo filial del niño a la madre. La amistad es lo imposible para los hijos, las hijas, los padres, las madres. La amistad es muy diferente del amor. La amistad es ese milagro, el otro surgiendo en el espacio de los interlocutores, en primera persona del singular. El amor es otro milagro y otra tempestad, es tú, es la segunda persona absoluta, es el otro, es la diferencia sexual, el rostro incomprensible hacia el cual el yo se dirige sin saber con quién trata y sin saber cómo vérselas con eso. A la sombra de Zenón podemos arriesgarnos a esta definición puramente gramatical de la amistad. La amistad es compartir la posición del sujeto aguas arriba del diálogo. Regresamos al cada uno. Solo aquellos que son cada uno tienen amigos. Solo los que son cada uno experimentan la tristeza cuando cada uno se va. Retomo mi ejemplar de Diógenes Laercio. Retomo la vida de Zenón. Cuando sus cejas se emblanquecieron, cayó de bruces en la tierra. Intentando entonces sostenerse mientras caía sobre la tierra, se rompió un dedo. Golpeando la tierra con su otra mano, le dijo: «Erjomai, ¿me awais? Ya voy. ¿Por qué me llamas?» Entonces se estranguló con sus dedos y el aliento lo abandonó. Muerte de Zenón golpeando la tierra como un tambor con la palma de la mano. «Deja de llamarme, ya voy, ya voy». Sobre Paul Celan. Voy a quedarme en el griego. Le debo a Paul Celan la pasión de la traducción. Les he traído un libro que traduje hace 42 años. Solo lo he traído. Hace más de 40 años, en la revista L'Éphémère, Paul Celan nos hacía traducir a todos. André Dubuchet, Louis-René de Foguet, Alain Feinstein, etc. Para nosotros, Paul Celan era Petrarca. En aquella época, Paul Celan era conocido sobre todo como traductor. Mi muy viejo amigo, mi muy viejo condiscípulo Jean-Luc Marion escribe con dolor en sus memorias: en la École había un profesor particular para los estudiantes que eran malos en alemán. Sus cursos eran criticados en el grado máximo y yo los criticaba también. Y bueno, ese hombre era Paul Celan. Esto es lo que era Paul Celan, un desconocido. Es fácil ponerle fecha al fin de la revista de L'Éphémère. Fue el día en que él tuvo el deseo de lanzarse al Sena desde un puente. Es el clavadista. Terrible año para nuestros dioses de entonces. Rothko venía de darse muerte. Celan se hunde. No hubiera hecho falta que Primo Levi desde lo alto de la caja de la escalera se precipitara al vacío, que Gilles Deleuze abriera la ventana, que Bruno Bettelheim, de rodillas sobre su felpudo, deslizara suavemente la cabeza en la bolsa plástica que acababa de traer del mercado. El libro que he traído, La Cassandra de Lycophron, recién lo había terminado de traducir después de mucho tiempo, cuando él se zambulló. Acabo de decir, o más bien Zenón acaba de decir, lo que era un filos. Ahora vamos a dar un paso atrás. Vamos a preguntarnos, ¿qué quiere decir philein en filos? Hay una frase muy simple de Heráclito que lo expresa poco más de 200 años antes en Éfeso, en Turquía,
poco más de 200 años antes de Licofrón en Alejandría, en Egipto. Esta frase solamente contiene 3 palabras, physis, kryptestai, philei. Así, en un griego básico dice naturaleza, esconder, ama. Habitualmente no se la traduce tan mal, la naturaleza ama esconderse. Haré de pedante un poco más. Todo el mundo sabe que soy profundamente pedante. Y está muy bien. Nadie lo es lo suficiente desde el instante en que se trata de sondear el muro para poderlo derribar. Hace falta decir que la palabra physis en griego no designa a la naturaleza, no más de lo que designa a la física. La natura latina, está claro, es todo lo que nace, pero la physis griega cubre una región del ser mucho más vasta que la vida. No lleva a lo que nace. La palabra physis en griego es todo lo que posee empuje, las flores que crecen, los sexos que se yerguen, el viento astral que desplaza meteoros y planetas, el sol que se alza, la ola inmensa que se abate sobre la playa. Es, en el tiempo mismo, el suceso que sucede en lo sucedido. La palabra latina que mejor traduce la palabra physis es, sin duda, la palabra pulsio, impulso, empuje, pulsión. En griego, la palabra physis designa corrientemente al sexo masculino. Percibirán mejor el sentido de la frase si traducen el sexo masculino, al que los romanos llamaban el fascinus, ama encriptarse. En un primer momento, el empuje ama. En un segundo momento, el impulso ama disimularse. En otros términos, si la natura de los romanos ama la primavera, la physis de los griegos siente amistad por el invierno, por la noche de invierno antes de que todo crezca, o más bien para que todo crezca. El fragmento 123 de Heráclito, Proglo, Comentario Repub 2, 107, no contiene, pues, más que 3 palabras, physis, kryptestai, philei. Pero si se desea traducirlo más o menos claramente, es necesario multiplicar las palabras. Es necesario decir, abril siente amistad hacia atrás por marzo, donde se prepara, donde el mundo se hincha bajo la tierra en lo invisible, de igual manera que el sol siente amistad por la noche de la que vuelve cada mañana, cada día en el alba, de igual manera que el que nace vive en el primero de los mundos, oculto en el mundo invisible, antes de surgir en la orilla de la luz. Entonces comprenden mejor el nombre de Celan, el nombre que Anschel escogió para sí, pues deseó llamarse en francés Celan. De Foguet en sus cartas incluso escribía Celan cuando hablaba de él. Llego al secreto de ese nombre. El futuro, en lo que concierne al tiempo, es lo que está encriptado. La palabra francesa futur, viene ella misma de la palabra griega phusis, es el llamado. Alexandra es la tragedia final del mundo griego. Esta obra de Licofrón es, propiamente hablando, fatal. El texto comienza con el verbo decir en futuro, no lego digo, sino lexo diré, y concluye con la palabra ay de mí. Es toda la historia de Grecia lo que es relatado entonces, hasta la conquista romana, en el empuje de un solo desastre. Lexo diré, sin desviarme, diré el dolor de la historia. Creo que Celan quería que tradujera a Licofrón simplemente por ese futuro absoluto, lexo, diré. Una voz incluso oscura, incluso vana, volteada hacia el porvenir, obtiene el porvenir, llama. Y ese llamado busca la llegada de alguien que lo escuche junto a quien llama. Incluso si todos a los que llama están muertos, aún así llama de manera absoluta. Es como el sueño para la vista. Lexo es la primera palabra de la obra del primer bibliotecario del Museo de Alejandría, cuyo patronímico todavía es salvaje. Pensamiento de lobo. Licofrón, en griego básico, es lobo pensamiento. Lexota pantanetrekeos, arges apcres. Diré todas las cosas sin desviarme, desde el origen hasta la cresta surgida del tiempo, o bien nombraré uno a uno los antaños hasta la cima de lo que fue. Lexo es exactamente lo que Nelly Sachs declara en Estocolmo el 1 de octubre de 1946, es necesario que una voz se haga escuchar. El llamado espera desviar al otro de su camino para hacerle venir al lugar donde es emitido. Por un lado, el grito dirige hacia su fuente a quien lo escucha. Por el otro, quien grita anticipa un misterioso ser escuchado por el otro en el fondo de su grito. En todos los casos el grito es como un sueño, es alucinatorio. En el alma del que grita
Una audición imaginaria preside sobre el llamado que se eleva y se lamenta. Es así como otro distinto de sí, más antiguo que uno mismo, más patético que uno mismo, erra en la voz, hacia el cual uno mismo clama misteriosamente. Fusis es empuje, el poussin, qué palabra tan extraordinaria, empuja sus primeros gritos en el interior del huevo. En las gaviotas, tan bellas, tan fieles, que anidan en los acantilados que se alzan sobre el océano, que vuelven cada año al mismo nido, al mismo arbusto, al mismo rincón de rocas, casi al mismo centímetro. La naturaleza ama tanto esconderse que el polluelo empuja sus primeros gritos una semana antes de su nacimiento bajo su cáscara gris. Llamado enigmático desde el seno del mundo primero, dirigido hacia eso que el mundo primero ignora. En los patos a las orillas del Lion, en lo que concierne a la ribera del Lion, soy un experto. Los huevos gritan 3 días antes de la eclosión. La pata que los incuba dialoga con esos gritos oscuros de intensidad débil, sin rostro, que se alzan desde abajo de ella. Extraño llamado a un cuerpo otro nunca visto, a un sol nunca visto. La criptografía es originaria. Como la concepción humana, resguardada lejos, en lo invisible, muy lejos de los grandes labios que bordean el sexo de las mujeres, en el fondo de la cripta de las madres. Como la sexualidad, la escritura sirve para transmitir escondida la voz. Siempre se trata del fragmento 123 de Heráclito, Physis cryptestai filei. Celan celaba. Paul Celan es un poeta que se quiso hermético en razón de un seísmo apocalíptico, 3 densos velos, tales eran las cortinas proféticas que rodeaban el tabernáculo y los sustraían a la vista de los fieles. Paul Ansel, tras el velo de Paul Aurel, luego tras el velo de Paul Ansel, luego tras el velo de Paul Celan. Paul Celan escribió su último seudónimo con este fin. Con este fin se lanzó al agua del Sena, que se cerró sobre él en el frío. Celan es aquel que escribió: la botella lanzada al mar que contiene alguna cosa que ha sido escrita en tinta sobre un pedazo de papel, necesariamente debe ser cerrada herméticamente. Así flota, porque está sellada. Ni el agua externa ni las lágrimas la mojan. Ese sello es parte del poema. Es así como el poema prueba que la lengua, desde su fondo, llama. Una invocabilidad vaga río arriba en las lenguas naturales, mucho más profunda que sus sentidos. Una vez Primo Levi la tomó con Paul Celan violentamente. Escribir es transmitir, dijo, no es cifrar el mensaje y lanzar la llave entre los arbustos. Pero Primo Levi se equivocaba. Escribir no es transmitir, es llamar. Lanzar la llave sigue siendo llamar a una mano más allá de uno mismo que busque, que hurgue entre las piedras y los espinos y los dolores y las hojas empapadas, negras, viscosas de lodo o crujientes o cortantes de frío de noche al oeste del mundo. Escuchan las cigarras, ahora que la noche ha caído, mientras les hablaba, ha caído completamente. Escuchan las cigarras que continúan con su canto, escuchan cómo aún flotan su arco. Para los griegos, con las cigarras se estaba en el corazón de la música. En lo que a mí respecta, estoy menos seguro de eso, pero de todas maneras voy a terminar con la cigarra y la hormiga. Sabía que cuando terminara, allí estaría la noche. Voy a terminar con una versión genial de la cigarra y la hormiga. Voy a terminar con la versión de Babrio. Es la fábula 140 de Babrio. ¿Por qué no has acumulado provisiones durante el verano?, pregunta la hormiga en Babrio de Siria. Por falta de tiempo, responde la cigarra de Babrio, pues estaba obligada a cantar al dios para que tú así sobrevivas.